Hola, soy Alexander Espinosa Vallejo, estudiante del Máster Universitario en Ciberseguridad de la Universidad Camilo José Cela. La asignatura es Componentes de la Ciberseguridad. El tema para exponer el día de hoy es el algoritmo RS4. La historia del algoritmo RS4, conocido también como ARP4, es un tipo de algoritmo de cifrado de flujo simétrico ampliamente reconocido y utilizado tanto por la simplicidad como por su eficiencia. Fue desarrollado por Ron Rives en 1987. El papel fundamental que ha sido de este algoritmo ha sido la protección de datos y comunicación en diversas aplicaciones, incluyendo los protocolos de seguridad como lo que es SSL, TCL y web. ¿Cuál ha sido lo más importante de este algoritmo? Es su capacidad para generar una secuencia de bytes pseudo-aleatorios. Se denomina como clave de flujo, que utiliza tanto para cifrar como para descifrar datos de manera segura. Esta clave de flujo se deriva de una clave secreta, que es conocida tanto por el emisor como por el receptor, que asegura la confidencialidad de la información que ha sido transmitida. A lo largo de la historia, RS4 ha sido implementado tanto en software como en hardware, en aplicaciones diversas en diferentes sectores de las telecomunicaciones, el comercio electrónico, la banca. Debido a su eficiencia y facilidad de implementación, lo ha convertido en una atractiva protección de datos en diversos escenarios donde el rendimiento ha sido lo más primordial. A pesar de que este algoritmo ha sido muy bueno, muy eficaz, también ha recibido críticas, ya que en cuanto a su análisis de seguridad ha sido bastante débil. A lo largo de muchos años se han descubierto diversas debilidades en este algoritmo, lo que ha llevado es a cuestionarlo si deben implementarlo o no deben implementarlo. Por ello, se ha ido reemplazando poco a poco por unos algoritmos descifrados más seguros y más robustos en las distintas aplicaciones que están en la actualidad. A pesar de todo eso, RS4 sigue siendo el algoritmo descifrado relevante en el ámbito de la criptografía, principalmente por la simplicidad y la eficiencia. A pesar de todo eso, los criptógrafos siguen sus estudios y siguen analizando la continuidad de cuán importante ha sido comprender por qué han sido atacados o por qué este tipo de vulnerabilidades y por qué las limitaciones de los algoritmos de cifrado, contribuyendo a un desarrollo de algoritmos más seguros y más confiables. ¿Qué es el algoritmo de cifrado RS4? Es un tipo de algoritmo que opera los datos de byte a byte para cifrar dicha información. Utiliza unas claves de 64 y de 128 bits. Fue considerado como uno de los cifrados de flujo más utilizados y desempeñó un papel muy importante sobre los protocolos SSL, TCL y parte de la norma IEEE 802 para las redes inalámbricas, como es el web y el WAP. RS4 se fundamenta en lo siguiente: insumos de claves que genera un número de 8 bits que es posible de adivinar. El flujo de teclas lo que hace es codificar el texto que no tiene formato y como resultado nos da una operación de XOR exclusivo que combina las claves con el cifrado. ¿Cómo funciona RS4? El algoritmo RS4 de cifrado de flujo simétrico utiliza una clave secreta que puede generar secuencias de bytes pseudo-aleatorias denominada clave de flujo. RS4 se basa en el siguiente modelo. Tiene la función de utilizar una clave secreta para generar una secuencia de bytes pseudo-aleatorias que se denomina una clave de flujo. Esta clave es utilizada tanto para cifrar como para descifrar datos. El proceso de generación de la secuencia de claves pseudo-aleatoria se basa en algoritmos de flujo que comienza con una clave inicial y utiliza una serie de operaciones matemáticas para generar una secuencia de bytes
que parece ser aleatoria. Esta secuencia de clave generada combina con los datos que se desea cifrar o descifrar, utilizando una operación de OR exclusivo. Esta operación combina los bytes de secuencia de clave con los bytes de los datos para producir el resultado cifrado o descifrado. Y la clave utilizada en RC4 debe mantenerse en secreto, ya que si un atacante obtiene esta clave, puede descifrar los datos que han sido ya cifrados. Por lo tanto, es sumamente importante proteger esta clave y utilizar prácticas seguras para su gestión. El proceso para la generación de clave de flujo de RC4 está basado en dos estructuras de datos que son las más principales. Una de ellas es la permutación de bytes S y un estado interno I. La permutación de bytes S es una matriz de 256 bytes que se inicia con una clave secreta, mientras que el estado interno es un vector de dos palabras de 16 bytes que inicia con valores específicos. A pesar de todo ello, que se suponía que este algoritmo iba a ser muy importante, no iba a tener vulnerabilidades, se descubrieron vulnerabilidades en RC4 luego de varios años, y todo esto ha llevado a su desuso, y lo que recomiendan los criptógrafos es utilizar algoritmos mucho más seguros, como por ejemplo uno de ellos es el AES, que ofrece una mayor resistencia a los ataques criptográficos. En esta lámina voy a presentar un ejemplo que es para encriptar y descifrar lo que es el algoritmo RC4. Primero se introduce una clave en un generador de bytes pseudoaleatorios que produce un flujo de números de 8 bytes aparentemente aleatorios. Este flujo pseudoaleatorio es aquel que es imprescindible, sin conocer la clave de entrada, y tiene un carácter aparentemente aleatorio. La salida de este generador, llamada flujo de datos, combina un byte cada vez con el flujo de texto plano mediante la operación exclusiva short. En este caso, vamos a poder ver si el siguiente byte generado por el generador es 01, 10, 11, 00 y el siguiente byte de texto plano es 10, 00, 11, 00. Como resultado me va a dar un texto cifrado que sería el 10, 10, 00, 00. Y para la parte de descifrar se debe utilizar la misma secuencia pseudoaleatoria. Entonces, por eso era uno de estos algoritmos bastante vulnerables, porque como bien podemos apreciar, tanto para encriptar, y para descifrar se utiliza lo mismo. El algoritmo RC4 presenta tanto fortalezas como debilidades. ¿Cuáles serían sus fortalezas? Una de las fortalezas es la fácil implementación y comprensión, lo que hace más atractivo para el uso tanto en software como en hardware. A pesar de ello, este algoritmo presenta también una velocidad de flujo muy eficiente, lo que significa que puede tanto cifrar como descifrar datos de una manera rápida, con bajo consumo de recursos. Tiene una eficiencia, ya que ha demostrado ser eficaz en el cifrado de diversos tipos de datos, que incluye tanto texto, audio, vídeos e imágenes. Las debilidades que presenta RC4 son las siguientes. Las primeras secuencias de bytes que han sido generados por el algoritmo RC4 no son completamente aleatorias, lo que pueden ser explotados por atacantes, y de esa manera van a debilitar este cifrado. Otra de ellas es que es vulnerable a ataques de flujo de texto cifrado. ¿Qué significa? Que pueden recuperar la información confidencial que tiene el texto cifrado. El cifrado web. El algoritmo criptográfico RC4 era uno de los principales algoritmos que podría cifrar las tramas web.
fue diseñado por Ronald Rives. Este algoritmo se tomó en consideración por la simplicidad y el nivel de seguridad que ofrecía, ya que su complejidad de cálculos era bastante baja, para lo cual tomemos en consideración que en aquellos años los dispositivos móviles tenían conexión Wi-Fi. Uno de los principales motivos era que se aplicaban algoritmos criptográficos de mayor cálculo, iban realmente a debilitar las baterías de estos dispositivos móviles. Entonces, el algoritmo criptográfico perfecto era el EBC4, ya que este no tenía que hacer tantos cálculos y el consumo de las baterías de los dispositivos móviles iba a ser muy poco y los usuarios no lo iban a notar. Uno de los principales casos que se utilizaba EBC4 era que la longitud de claves no siempre era para todos lo mismo, para lo cual EBC4 tenía extensiones de hasta 2048 bytes, aunque las claves no tan extensas carecían de sentido para un sistema de cifrado simétrico, como el caso del protocolo web, que contemplaba principalmente el uso tan solo de dos longitudes de clave, que era de 64 o de 128 bits. En las claves de cifrado empleadas en un BSS, que va para encriptar cada trama web, se distinguía entre una parte variable y una parte constante. La parte variable eran los 24 bits de clave, que era denominado como el vector de inicialización IV. Este IV difería en cada trama transmitida. La parte constante constituía el resto de la clave, siendo los 40 bits si la clave total es de 64 o de 104 bits si la clave total era de 128. Esta proporción invariable también se denominaba clave raíz. En cambio, la clave raíz web, ya sea de 40 o de 104 bits, representaba la clave secreta o claves secretas en los 2, 3 o 4 casos que se puedan dar, a pesar de que estaban preconfiguradas en un punto de un AP. Esta clave debería ser configurada tanto en las estaciones web que se deseaba establecer una asociación. Este tipo de algoritmo que seguía a cualquier estación incluía un AP, podría generar una trama cifrada web, como sería de la siguiente manera. Generaba una cadena de 24 bits a utilizar como IV, para lo cual debería asegurarse que sea diferente de los últimos IVs que ya han sido generados. Además, combinaba los 24 bits de IV con una clave raíz que formaba la clave de EBC4 descifrado de la trama. Calculaba el CEBC de los datos a proteger. Con esta operación se obtenía el ICV. Luego combinaban todos estos datos con el ICV para encriptar la secuencia resultante mediante el algoritmo EBC4, utilizando una clave de cifrado que había sido obtenido en el paso 2, dado que se trataba de una cifra de flujo en el cual implicaba generar cierta cantidad de bytes de texto cifrado, como el keystring, hacia la longitud de la secuencia, sumando de esta manera individual los bytes correspondientes de la secuencia original. Como último paso, se debía llenar la parte de datos de la trama web con los campos que contenía el IV, el identificador de la clave web y el resultado descifrado del punto 4. En cambio, la estación receptora de la trama web debía llevar a cabo algunos pasos inversos, como sería la parte de descifrar. El primer paso leía todo este tipo de información del campo del IV que tenía la trama web, combinaba los 24 bytes IV con la raíz que indicaba el campo de identificación de la clave web. De esa manera se obtenía la clave EBC4 descifrado de la trama. Desencriptaba la información de la trama mediante el algoritmo EBC4 empleando la clave de cifrado que se obtuvo en el paso 2. Y por último, calculaba el CEBC de los datos descifrados y verificaba que coincida con el campo ICV que había sido recién descifrado.
Entonces, ¿qué es lo que sucedía con este algoritmo? Se basaba en la simplicidad de implementación, aunque se consideraba un algoritmo razonablemente seguro, entre comillas, pero tenía debilidades que eran muy significativas, por lo cual este protocolo web era muy vulnerable a este tipo de ataques que puedan encontrar la clave. ¿Cómo se ha usado para romper el cifrado web? Tenemos aquí algunos ataques que han sido muy importantes. Empezamos por el año 2001, que fue conocido como el ataque FMS. Quienes fueron los que descubrieron fue Fluger, Manting y Shamir, conocidos como Flux. ¿Qué es lo que hacían? Ellos explotaron la falta de aleatoriedad en las primeras secuencias de los bytes para romper web. ¿Qué significa? Que estos tres autores demostraron que web era vulnerable tanto a ataques activos como pasivos, lo que llevó a reemplazar por otro tipo de cifrados que sean mucho más robustos, ya que web no era completamente suficiente para poder soportar este tipo de ataques. Para el año 2004, el ataque de Corec, ¿qué es lo que pasaba? Ellos publicaron una herramienta que incorporaba algunos ataques que poseían cierta información en cambio de los primeros bytes del keystream. Alrededor de 150.000 a 700.000 tramas eran cifradas con la misma clave, lo que tenía la capacidad de que este algoritmo fuese desencriptado con una probabilidad de éxito de un 50%. Otro de los ataques también conocidos fue en el 2007, que era el ataque PTW. ¿Qué significa todo esto? Que el agresor o el atacante ya tenía acceso a los primeros 15º keystream. ¿Qué significaba esto? Que alrededor de 35.000 tramas web ya tenían la misma clave, para lo cual para este atacante tenía una probabilidad de éxito de un 50%, debido a que en los 35.000 tramas era la misma clave que utilizaban. Por eso lo que es el algoritmo RS4 era bastante débil y vulnerable a ataques maliciosos. Las principales herramientas para explotar las vulnerabilidades web han sido las siguientes. Para el cifrado web, una de ellas apareció en el 2001 con el nombre de iSnob. Luego de las divulgaciones que se han dado tanto por los ataques Corec y FMS, evolucionaron estas herramientas y fue conocida en el 2004 como iCrab. Se han dado tantos avances de estos tipos de vulnerabilidades que ha tenido lo que es RS4, para lo cual se creó una nueva herramienta conocida como iCrab New Generation en el 2006. Desde aquel año apareció la nueva versión 09 en el 2007, que incorpora ya la implementación para un ataque PTW. En la actualidad podemos decir que iCrab New Generation es una herramienta de código abierto que integra varias herramientas, para lo cual se encuentra tanto el iMon en New Generation, el iPlay New Generation, el iSnob, y son bastante buenas. Por eso este tipo de protocolos web ya no se utilizan en la actualidad en lo que es las conexiones Wi-Fi. Como conclusión puedo decir que si yo utilizo herramientas de cifrado que no son realmente buenos, me van a crear brechas de seguridad y van a ser explotados por los hackers. Entonces yo tengo que mantener mi seguridad, mis archivos cifrados. Entonces, si yo tengo mayor seguridad en un sistema, va a ser mayormente o difícilmente explotado por los hackers. Otra de las cosas también es que RS4 fue descontinuado, ya que presentaba demasiadas debilidades
y vulnerabilidades, para lo cual se deben utilizar cifrados modernos como es el WPA2 y el AES, ya que estos me ayudarán a hacer mayor robustez y minimizar los ataques de mi información confidencial. Sin más, yo les agradezco por darme esta oportunidad y poder plantear este tema de lo que es EBC4, que se ha presentado todas sus ventajas, desventajas, debilidades, cómo se ha roto el cifrado web, por qué EBC4 ha dejado de ser actualmente importante y por qué debemos utilizar algoritmos como AES, ya que AES es bastante más seguro que los algoritmos que se utilizaban en años atrás. Muchas gracias.